El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Hola, bienvenidos, reciban como siempre un saludo sano de parte de este espacio y de mi compañero de set, Arbey Naranjo, que estamos dedicados a llevarles a ustedes semana a semana educación e información sobre temas de salud. Arbey, bienvenido. Muchas gracias. Hoy por aquí otra vez con ustedes y mucho conocimiento para que todos los días se capaciten y se preparen. Hombre Luis, el tema de hoy es muy interesante y sobre todo para esta población especial. Claro que sí, hemos hablado a lo largo de los programas que hemos tenido anteriormente de temas muy puntuales de sexualidad en familia, el consumo de sustancias, cómo identificar el consumo, los roles de las familias, pero hoy vamos a centrarnos un poquito como en el contexto, ¿cierto? Los temas hay que ponerlos en contexto y vamos a hablar un poquito cómo es Andes, cómo es esa visión del municipio, tratar de ahondar un poquito en los temas de cómo se comporta el municipio en esos temas, qué grupos hay, qué población tenemos para ver cómo se está comportando la situación de los temas que ya hemos hablado puntualmente en el municipio. Pero yo quiero preguntarle por qué a usted se le ocurre proponer ese tema para el programa de hoy, por qué hablar de contexto del consumo de sustancias y el tipo de cosas que ya hemos hablado. Porque la gente es muy buena mirando alrededor, la gente es muy buena señalando, la gente es muy buena diciendo, es que a mí no me va a pasar, eso solo le pasa al vecino. Pero tenemos un problema hoy en día, cuando hablamos de farmacodependencia, todos conocemos a alguien, o nuestros hijos están pegados de alguien que consume. Entonces, no solo eso, también cosas buenas, porque uno no solo puede casi a juzgar, también hay muchas cosas buenas que ver, pero cuánto la gente que nos mira a diario escucha, ve y participa de las cosas buenas, cuánto simplemente se dedican a juzgar o a criticar. Por eso es importante conocer el entorno, por eso es importante, usted conoce muy bien su entorno y es importante cuál es la percepción que tenemos de ahí. Y todas las personas que nos escuchan, hombre, si nos llaman y nos dicen, hey, Arbey, hey, Luis, mira, yo tengo esta y esta percepción, podemos ampliar, o un día de eso sentarnos y discutirlo, me parece excelente, porque cada uno tiene su forma de ver, pero también su forma de participar en los cambios. Antes de hablar de esas percepciones de las que usted menciona, hay que tener en cuenta que las situaciones se comportan muy diferentes de contexto a contexto. Hablamos en programas pasados sobre el consumo de sustancias y cómo se ve una familia, cómo se ve en otra. Lo mismo puede pasar en Andes, no puede pasar lo mismo en Andes que en Jardín, que en Bolívar, que en España, aunque estamos como en el mismo contexto, en la misma cuenca del río San Juan, pero los problemas se pueden presentar de manera distinta y justamente porque hay poblaciones diferentes, entonces también hay como que leer el contexto de las personas, el número de población y qué poblaciones habitan en los diferentes municipios. Eso puede obedecer también a eso. Hay muchas cosas que intervienen. La época, hemos hablado por ejemplo detrás de cámara sobre las fiestas. ¿Qué pasa en el pueblo? ¿Qué transformación tiene el pueblo cuando hay fiestas? Fiestas y cosecha además. ¿Qué transformación tiene, que lo hemos hablado muchas veces, cuando llega la cosecha? ¿Qué transformación tiene en temporada fría? ¿Qué transformación tiene el pueblo en su constante vivir, sin que hayan todas estas cosas que lo sacan de lo normal? ¿Qué transformación tiene Andes cuando las fiestas son en otros pueblos? Porque es punto obligatorio de pase, siempre lo he dicho. Es un lugar muy turístico, pero es paso obligatorio para otros lugares también muy turísticos. Entonces, todo eso afecta o interviene directamente. La gente de Andes es muy formal, yo lo puedo decir. Hombre, la acogida que he tenido ha sido muy grande. Pero, ¿qué tanto la gente de Andes se presta simplemente a vivir su vida y qué tanto se presta a hacer cambios en su entorno? Entonces, cuando miramos todo esto, miramos factores de riesgo, miramos un entorno, pero también miramos, hey, yo que miro así mi pueblo, que es mi Andes, ¿qué hago para que mejore? ¿O para que empeore? Adicional a lo que usted dice, hay que tener en cuenta que Andes es la capital
pues, o sea, se llama la capital comercial del suroeste. Mi hermano es uno de los municipios más grandes, con más población, cerca de 50.000 habitantes, 7 corregimientos, un poco más de 50 veredas. Entonces, todo eso hace que las dinámicas se comporten de manera distinta a otros municipios, además de las fiestas, además de la época cafetera. No podemos echarle la culpa a las fiestas y tampoco podemos echarle la culpa a la cosecha cafetera, porque los problemas siempre van a estar. De pronto, en esos momentos se incentiva un poquito más las situaciones, pero es una situación también de orden cultural y de la población que puede obedecer, que son esos cambios a los que responden esas dinámicas. Me pasa algo muy curioso cuando vengo para acá y paso por el río, por el Cauca. Uno lo ve mansito, tranquilito. Es más, lo ve sin olas, sin nada. Pero las corrientes, los remolinos que tiene son muy grandes. Y cualquier cosa que altere ese orden, o un invierno muy grande, lo hace más peligroso. Como usted dice, hay muchas cosas que son del diario vivir, hay muchas cosas que están ahí, pero estas situaciones simplemente resaltan eso que está ahí, afectan o alteran o muestran lo que a veces no queremos ver, porque es que a veces simple y sencillamente nos hacemos los ciegos frente a las cosas. O sea, si hay una identidad de Andes bien estructurada y bien fortalecida, lo que venga de afuera no nos va a afectar, va a continuar. Pero si la identidad no está bien estructurada y bien definida, si no hay un sentido de pertenencia, si no me apropio de mi lugar, como lo decía ahora, lo que venga de afuera simplemente me va a afectar. Y es ahí donde está la diferencia. Yo creo que el sentido de pertenencia lo llamamos mucho como al extremo, ya el regionalismo, ya el soy de Andes, la capital comercial del suroeste, pero no hacemos conscientes de las consecuencias que puede traer una población tan grande como Andes, tan heterogénea en sus modos de vida, en su gente. Entonces nos dedicamos solamente a decir soy de Andes, pero no somos conscientes de las problemáticas internas que tenemos, y por eso es que de pronto las problemáticas se presentan día a día, y a pesar de que hay programas, hay programas de prevención, de promoción de la salud también, pero nosotros en efecto, y es porque nos dedicamos a pensar soy de Andes, pero no soy consciente de lo que significa ser de Andes. Me da una idea muy buena, hombre, un tema a tocar más adelante, el fanatismo. Los equipos de fútbol. Una cosa es ser el partidario de un equipo, otra cosa es ser fanático. Exactamente. Cuando yo me vuelvo fanático, ya no soy regionalista, ya no tengo sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es aceptar mi lugar tal y como es y hacer cosas por mejorar, pero nunca cerrar la escucha. Cuando soy fanático, pienso que lo único que vale y que cuenta es el lugar, es lo que yo pienso, y me cierro el resto. Entonces simplemente me estanco en el tiempo, aunque el mundo me caiga encima. Hay que trabajar mucho sobre esa parte del fanatismo. No se puede ser fanático. Hay que querer, hay que tener sentido de pertenencia con uno, con la empresa, con su territorio, pero no fanático. De hecho, eso nos lo han criticado no solo Andes, sino todos los países, claro, todo el tiempo. Ese fanatismo se ve, y espero no meterme en problemas con lo que voy a decir, pero Andes también es un municipio muy heterogéneo en la religión, por ejemplo. Yo siento que hay muchas sectas religiosas o iglesias, no sé cuál será el término, y eso también de alguna manera dinamiza mucho las actividades del municipio, divide en cierta manera. Por otra parte está la política. Andes es un municipio muy político, en campañas electorales eso es una cosa de locos. Entonces también son situaciones que empiezan a ser como mellita ahí en las situaciones que estamos hablando ahorita. Mira, Andes es el punto de encuentro de todo. Eso es lo que hace Andes muy rico. Vos encontrás creencias, religiones, extractos, posiciones. O sea, vos te sentás en el parque y puedes compartir con todo el mundo y acercarte a todo el mundo si tenés la capacidad de escuchar, sin perder tu identidad. Y vas a escuchar, uno va a la terminal y se sienta ahí 10 minutos y aprende 50.000 cosas. Eso es lo que hace Andes rico, eso es lo que lo hace sabroso. Pero el peligro radica es, como le decía ahorita, cuando pierdo mi identidad, cuando pierdo mi lugar. Entonces no hago respetar mi espacio, y cuando hablo de hacer respetar no significa agarrarme a pelear con la gente. Cuando hablo de hacerme respetar, simplemente significa de hacer todos los días que mi lugar donde vivo, donde mis hijos van a crecer, sea mejor. Pero la única manera de hacer eso es dando un buen ejemplo
porque a través de eso mi entorno va a empezar a cambiar. Como usted decía, Andes está lleno de muchas cosas buenas y la diversidad lo hace mucho mejor. La pregunta es cómo se vive. Y hay cosas que facilitan esa diversidad y hay cosas que deterioran esa diversidad porque entonces ingresa otra cosa, el egoísmo. Entonces, alguien me decía estos días, Andes es muy bueno para vivir, muy sabroso, pero hay ciertos lugares y ciertas cosas que afectan mucho. ¿Cómo hacer que eso mejore? O, mejor aún, la pregunta sería, ¿la percepción que esa persona tiene de esos lugares es por él o porque realmente esos lugares son lo que piensa? O sea, ¿qué tan claro es o simplemente qué tan egoísta puede ser? De pronto es que a Andes le faltan más espacios, de alguna manera como este que estamos teniendo en este momento. De pronto esa misma mezcla de religiones, de políticas, de fanatismos, hace que la gente no se concentre y no se enfoque en pensar de manera grupal. Cada quien jala para su lado, desde sus gustos, desde sus preferencias, y no se centran como a crear espacios de diálogo y de consenso. Y no piensan que de pronto, si usted es de una religión, si yo soy de otra, si usted es de un equipo de fútbol, yo soy de otro, un partido político, no entienden que pueden pensar en bloque, de forma articulada y tratar de sacar procesos adelante. También cómo se lograría esa parte de articular todas las partes. Una vez iba en un carro y había el conductor, ve a otro que iba a la carrera, pasaba por huecos, por de todo, y me dijo, ese carro no es de ese señor. Y le preguntaba, ¿y por qué me dice eso? Me decía, porque si fuera de él le dolía y no lo afectaba tanto. Si este es tu lugar y lo respetas, creas ese espacio de diálogo, creas ese espacio de escucha. Y es empezar a unificar todo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera todos tienen algo que ofrecerte. De una u otra manera todos tienen algo válido. Pero cuando te cerras en esa posición egoísta que te decía ahorita, simple y sencillamente, lo único que cuenta es lo mío. No me permito escuchar al otro. Y termina en una guerra. ¿Cuántas peleas uno ve por ahí? Por pendejadas. ¿Qué tal si yo le dijera a usted que la mayoría de peleas de la gente, de las parejas, son por bobadas? Y las cosas que realmente ameritan no generan problemas. Eso mismo pasa en las sociedades. Se empiezan a crear subgrupos porque nadie quiere escuchar. Nunca se les olvide que la libertad de un hombre termina donde empieza la del otro. ¿Y qué sucede? Cuando yo simple y sencillamente no me permito escuchar, entonces lo que hago es violentar la libertad de los demás. Entonces vos ves un montón de subgrupos que creen tener la razón, un montón de subgrupos que creen manejar el poder, un montón de esos grupos que simple y sencillamente tienen tanto miedo a perder que se hacen aislados. ¿Y en qué termina? Un caos. Nadie escucha a nadie o todo el mundo quiere imponer algo. Yo creo que ahí tiene que entrar a jugar la comunicación, ¿cierto? Pero la comunicación vista no como un asunto mediático, que estamos acostumbrados a verla de esa manera, sino una comunicación más con la gente, una comunicación formadora, una comunicación de diálogo con la gente, ir a las comunidades, a esos grupos de los que estamos hablando y conocer cuáles son sus intereses, sus iniciativas, por qué son así, qué los motiva a hacer de esta manera. Y por ese lado yo creo que puede haber una alternativa de unificación de las situaciones. Si dejamos el miedo, lo hacemos. Pero a veces vamos a hablar con esa gente y qué miedo. O me van a juzgar. Es empezar a romper los temores. Y es empezar a aprender a escuchar. Pero aprender a escuchar significa qué me está diciendo y no qué quiero yo que me digan. Muchos de los programas que conocemos de prevención y todo esto se diseñan desde la posición de la cabeza de alguien. Pero ¿cuántos de los programas se diseñan realmente desde la necesidad de un lugar? Es uno de los errores de prevención. Entonces vemos en todas partes, todos los municipios, Medellín, todas partes. Vemos un montón de programas muy grandes, con inversiones gigantes, muy bonitas, espectaculares, traen los mejores grupos, todo eso. Eso es lo que necesitan. Realmente lo que necesitan. Estos días escuchaba hablar, ahorita que estamos en todo ese cuento de la reforma tributaria, escuchaba hablar a este ministro sobre
que si no se hacía la reforma, no iba a haber plata para educación o algo así, o para ciertos beneficios de la educación. Y yo decía, ¿y por qué no pueden cortar otras cosas si se está buscando tanto? La educación es la base de un pueblo educado, un pueblo sabio, un pueblo diferente. Entonces, usted lo acaba de decir, si yo genero, si yo trabajo desde ese lugar, desde lo que realmente es el lugar, desde las necesidades básicas del lugar, va a ser más efectivo, el impacto más grande. Y es básicamente el programa que nos tiene hoy aquí sentados. ¿Qué es Andes? ¿Qué forma Andes? ¿Cuál es la percepción que se tiene de Andes? ¿Y cuál es la necesidad que tiene Andes de cambios? Yo creo que esa situación de llegar a la comunidad con programas así, como le decimos coloquialmente, a la topa tolondra, sin hacer un análisis, sin hacer un diagnóstico, obedece a que nos preocupamos por mostrar resultados. Entonces, cierta organización está haciendo esto, está haciendo estos programas, está llevando promoción de no drogadicción, no consumo, no sexualidad, no embarazo adolescente, pero no están leyendo el contexto en el que se está dando esa situación. Entonces se preocupa más por montar la foto, por montar la actividad, la foto de la actividad, un video institucional, pero no están haciendo un trabajo de comunicación con la gente, que es desde donde deben partir los procesos. Yo pienso que nos estamos preocupando mucho por mostrar resultados y no en hacer procesos. Creo que esa es una falla que estamos teniendo y ojalá muchos profesionales que son los encargados de velar por el bienestar de las comunidades estén viendo este programa y piensen un poquito en clave de hacer diagnóstico primero y luego llegar a solucionar un problema de manera asertiva en las comunidades. Los profesionales, las familias en su casa. O sea, cuando llega el muchacho de una vez a corrección, preguntan, escuchan, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuántos todos juzgamos? Que ese muchacho es muy jodido en la calle, vea. ¿Pero qué hacemos? Lo escuchamos, sabemos qué está pasando, sabemos qué sucede en su vida. Y es lo que usted dice. Mire, hay algo en Andes, la gente la quiere. No lo mismo, no solo los de Andes. Uno en todas partes escucha, la gente identifica, la gente sabe qué es Andes, quién es Andes, dónde vas. Saben todo eso, pero realmente cuántos conocen el interior de Andes, realmente cuántos se han metido a detectar, a identificar, a acercarse a la gente. Tenemos un problema, por ejemplo, con la cultura actual, se volvieron muy paternalistas. Usted lo decía, muchos de los programas es darle a todo el mundo todo. Dale todo el mundo todo. Y cuando le das a todo el mundo todo, le estás volviendo víctima. Y cuando le estás volviendo víctima, le estás diciendo, pobrecito, usted no es capaz de nada. Entonces estás convirtiendo no solo Andes, sino todos los pueblos en víctimas. Y todo el mundo está pidiendo, ¿sí? ¿Pero qué estás dando? ¿Qué estás haciendo a cambio? Entonces, los programas no pueden ser paternalistas, pero el ser paternalista es una manera también de taparte la boca y decirte no molestes. O sencillamente están perdiendo el tiempo con las actividades que están haciendo y otra comunidad, otro sector del municipio se está perdiendo la posibilidad de aprovechar eso. Tenía una reunión en estos días con un equipo de trabajo que estoy haciendo un proceso. Me decían que es un equipo de salud que van a las comunidades, hacen una jornada de concientización sobre los cuidados para los hipertensos, por ejemplo. Ellos van, le meten toda la carreta, le muestran el video, el afiche de que no alimentarse. Ellos estaban, escuchan la reunión. Se va el equipo que estaba dando la charla y se sienta la persona con el platado ahí a comer. Entonces, pierden el tiempo, apenas para la hora. Pierden el tiempo y no están haciendo tampoco un diagnóstico. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después con el proceso que fueron a hacer a la comunidad? ¿Eso realmente dio resultado o no? Usted lo dijo ahorita. Mire, eso es trabajar para la foto. ¿Cuánta plata, cuántos recursos se pueden invertir mejor? El solo hecho de tener un profesional, psicólogo, cualquier profesional en el área de la salud, que solo escuche, que gestione, puede hacer la diferencia. Pero trabajar para la foto simplemente es una plata que se pierde porque no hay impacto, no hay resultados. Y la queja siempre es, y con tantos proyectos y con tantas cosas, porque no hay un cambio. La mejor prevención a veces es solo escuchar. La mejor intervención a veces es solo escuchar. Yo le garantizo que me siento con cualquier persona de Andes y me va a contar una cosa diferente de Andes, porque es su percepción, es su lugar.
muchas de ellas son reales, buenas y malas. Muchas de ellas son producto de exageraciones. Usted sabe que los chismes, mijo, hacen que todo crezca. Entonces muchos de ellos simplemente vieron que alguien corrió. No, es que corrió porque ya quién sabe qué estaba haciendo. Y simplemente porque se iba a mojar. No sé. Pero cuando aprendemos a escuchar al otro, el solo hecho a veces de sentir, del otro sentir que es importante, marca la diferencia. ¿Cuánta gente no se siente importante? ¿Cuánta gente no se siente escuchada? Y es ahí donde, usted lo dijo, la comunicación, la escucha, todo este montón de cosas es importante para procesos de impacto, no para la foto. Y ahí entra a jugar una cosa muy importante, y es que cuando hablamos de salud, pensamos la salud como ausencia de enfermedad, ¿cierto? Entonces, bueno, no me duele nada, estoy sano. Pero realmente está sano cuando hay un conflicto entre la comunidad, cuando hay rivalidades, hay salud cuando no tengo una vivienda, hay salud cuando no tengo un empleo. Eso le falta también a la salud, pensar la salud en clave de los determinantes sociales que tiene la salud, que son medio ambiente, educación, vivienda, empleo. Entonces también se centran solamente en llenar de pronto unas encuestas analizando problemáticas de las familias, de las comunidades, y volvemos a lo mismo, no están analizando una problemática. Entonces, si pensamos la salud de pronto en clave de no saturar a la gente con programas inadecuados o llevados no de la mejor manera, y pensamos mejor en clave de la realidad del contexto, las cosas pueden dar un mejor resultado, pensaría yo. Estos días revisaba salud mental. Dice alguien precisamente, lo que usted planteaba ahí es, salud no es ausencia de enfermedad. No lo es. Simple y sencillamente es la salud mental. Tiene que ver con esa posibilidad y capacidad de estar tranquilo y bien con usted mismo, en su trabajo, en una estructura progresiva de crecimiento, no regresiva, para que no se preste a malas interpretaciones. Después alguien me dice, uy, yo estoy más bien que un berraco, apático, perezoso y acostado. No, ahí está cómodo, que es diferente. Todo eso que usted plantea, ese bienestar emocional, social, familiar, hace que la persona realmente esté en equilibrio consigo mismo, y eso es lo que marca la diferencia. Y no tiene que ver con un dolor en una parte del cuerpo, no tiene que ver ni siquiera con un médico, con un psicólogo, tiene que ver con la parte de la capacidad que él tiene de regular sus situaciones y equilibrarse, y eso va a repercutir en todo el resto, Ahora, si hablamos de la parte de salud mental, social, ¿cómo nos encontraríamos en estos momentos? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué el vecino tiene que rajar del vecino? ¿Por qué tiene que crear unos chismes gigantes? ¿Por qué tiene que generarse conflictos? ¿Por qué la gente tiene que pelear porque lo miro feo? ¿Por qué a veces somos tan susceptibles que no nos pueden decir nada? Ni siquiera permiso o perdón porque nos miran feo. O sea, hasta la buena educación a veces genera un conflicto. Yo no tengo por qué cargar con el malestar del otro, ni el otro tiene que cargar con el malestar mío. Es como uno dice a veces, yo no puedo llevar a mi casa los problemas del trabajo, ni el trabajo los problemas de mi casa. Pero cuando han dicho, yo no puedo llevar los problemas de mi casa y el trabajo de la sociedad. Eso yo no lo he escuchado. Pero no puedo cargar, ni cargar a los demás, ni cargarme yo con lo de los demás. Más bien, ¿cómo puedo solucionar para no usar lo otro? Y por eso es muy importante analizar los contextos donde está la gente. Por ejemplo, cuando llegan con programas de prevención de consumo de sustancias a una comunidad, sientan a los niños, a los chicos y les dicen, no fumen, esto les hace esto y esto y esto, pero no saben por qué es que están consumiendo, no saben dentro de su territorio, ellos cómo leen el territorio, cuáles son los factores que ellos que están incidiendo para que ellos consuman o estén con cierto tipo de públicos que no son tan sanos para el tema, y los incentivan a que consuman. Entonces, no consuma, pero no le preguntan por qué consume. Yo siempre he dicho que uno es un espejo del otro. Y entonces es muy interesante cuando los adultos le dicen a los niños, no fume, que eso es para adultos. No beba, que eso es para adultos. Pero entonces, ¿a qué juegan los niños? No es a ser adultos. Con mayor razón lo van a hacer. Entonces,
¿Cómo hacer una sociedad sana cuando el adulto está asumiendo una postura y le está diciendo, espere que crezca para que sea tan enfermo como yo? ¿Para qué lo está preparando? Para crecer y ser tan enfermo como él. Entonces, después cuando crezca y sea un alcohólico y no como en el tiempo anterior, fume solo cigarrillos, sino otras cosas, que de hecho el cigarrillo es una dependencia, una enfermedad, sino otras cosas también. Entonces, ¿con qué cara le voy a decir, de dónde me salió usted así? Si yo mismo sembré los cimientos, creé los cimientos, para que cuando creciera estuviera como en esa postura. Y es lo que les decía, o sea, uno es una pequeña parte de un universo, pero en la medida en que uno se va afectando, el universo se va contagiando. Entonces, o se contagia para bien o se contagia para mal. Todo depende de la identidad que tengan las personas que estén en su entorno. Vamos concluyendo, nos quedan alrededor de 4 minuticos para ir como cerrando. Y yo sí quiero como que, después de todo lo que hemos hablado, saquemos como unas conclusiones o unas recomendaciones para esas personas que están encargadas de velar por el bienestar de las comunidades. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr que los actores institucionales actúen de manera adecuada a las necesidades de las poblaciones, de las comunidades? Mire, hay varias cosas. La primera es que uno empieza a ver programas y hay programas que básicamente usan un término que a mí no me suena mucho, estandarizar. Ajá. Es como cuando aplican una prueba psicológica en Estados Unidos y la estandarizan para Colombia, siendo poblaciones muy distintas. Entonces le cambian 2 o 3 palabras o preguntas y ya está estandarizada para Colombia. Con un montón de exámenes y cosas, pero no, son poblaciones muy diferentes. Un proyecto de prevención en Medellín, en Jardín, en Jericó, no es el mismo para Andes, porque hay que respetar la población y la particularidad de la población de cada lugar es la población de cada lugar. Entonces, primero, es entender que hay que trabajar de acuerdo a las necesidades y las situaciones de cada lugar. Segundo, usted lo dijo ahorita y me parece necesario, el aprender a escuchar a la gente. Las personas que trabajamos con prevención o los encargados de prevención de los municipios deben meterse, no solo escuchar a la gente para generar el proyecto, no, es darle consistencia a esa escucha, es darle continuidad a eso, es acercarse, es si hizo eso y le hizo el diagnóstico de depresión, entonces cómo seguir con eso, cómo estar allí, cómo hacerlos sentir acompañados hasta que ellos van adquiriendo esos hábitos saludables de vida. Alguien me hablaba de un médico en cierto lugar donde había una cantidad de embarazos de niñas muy alto y el médico se dedicó durante 10 años a generar programas de prevención hasta que empezó a bajar. 10 años, no un mes, no 2 años, no 4 años de una gobernación, no, 10 años. Y apenas empezó a bajar. A los 20 años, la población de menores embarazadas era mínima. Son programas que radican en la consistencia. Entonces, aprender a escuchar, trabajar sobre las necesidades reales del lugar donde se trabaja, programas particulares, tener en cuenta la población con la que se trabaja y consistencia en lo que se hace. Pienso que es la base de todo eso. Ahí está pues claramente las conclusiones del programa de hoy: escuchar, consistencia, trabajar sobre las necesidades reales y básicas. Muy bien. Pero quiero hacer un paréntesis chiquitico para decir que lo de la consistencia a veces se dificulta también por el cambio de mandatos en los municipios. Sabemos que va un periodo de 4 años y ahí termina todo. Y un proceso de eso de lo que estamos hablando no dura 4 años, dura 10 y más. Entonces ahí es otro determinante que podríamos abordar en otro programa, cómo intervenir ahí para que esos cambios de periodo no afecten los procesos que se adelantan a los municipios. ¿Qué le parece? Claro, es muy importante. Solo una cosa. A estas personas encargadas de mandar y de coordinar y por las que ponemos las manos en el fuego el día que llamamos los votos, solo una cosa, póngase la mano en el corazón. Los proyectos deben ser para ellos, entonces no deben pertenecer a quien esté en el momento, sino realmente a lo que consiste el cambio. Muy bien, y escuchar principalmente. Por favor. Televidentes, así llegamos entonces al final de otra entrega de Sanamente, agradeciéndole a Arbey Naranjo
por habernos acompañado, al Hotel San Juan por prestarnos las instalaciones para grabar y nos vemos en otra emisión. Arbey, despídase de las cámaras. Muchas gracias por estar con nosotros. Créanme que siempre estaremos aquí atentos a sus preguntas, atentos a sus sugerencias para nuevos programas. De pronto les das el correo donde se pueden comunicar con nosotros, porque estamos para ustedes, para servirles y para acompañarlos. Muchas gracias. El correo es aupanteveandes@gmail.com y nos vemos pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.